soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. Es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los viajeros estelares que menciona la Biblia y que llegaron a esta esfera con el propósito de ayudar a la humanidad. Si en la actualidad y a lo largo de la historia siempre han aparecido objetos voladores no identificados, la Biblia no podía estar excluida de esta realidad que ciertamente pocos aceptan. Si bien es cierto que día a día es conocida por más y más personas, aún a pesar del rechazo explícito de muchos. Estoy seguro, además, de que a muchos les será difícil admitir que viajeros interestelares pudieran tener una presencia e influencia sobre la humanidad desde hace miles de años. Y posiblemente aceptar esto supondría superar pues todas las ideas preconcebidas e inculcadas desde hace mucho tiempo atrás. Pero aún así, la realidad de los hechos debe ser expuesta con rigor para permitir una evaluación imparcial y justa. En primer lugar, quiero decirles que muchos pueblos de la antigüedad recibieron la visita de multitud de viajeros estelares, a los que veneraron como dioses llegados del cielo, del mismo modo que muchas tribus atrasadas veneran como dioses a los eventuales visitantes médicos que hoy día llegan hasta ellos para ayudarles. A lo largo de los años, la Iglesia no le dio a la Biblia una interpretación lo suficientemente coherente y concisa que permitiese evitar, de alguna manera, el inmenso cúmulo de confusiones y de malas interpretaciones que para salir del debate pues fueron conceptualizadas como dogmas de fe y por tanto como materias reservadas en las que no se podía entrar y mucho menos cuestionar. Pero si se interpreta la Biblia desde un punto de vista histórico-antropológico, es posible acercarse mucho más a lo que verdaderamente ocurrió, sin tergiversaciones ni explicaciones tendenciosas o parciales o intencionadas. Y fíjense, es importante destacar que la Biblia es un libro muy antiguo, ¿verdad? Y que por tanto está escrita con una estructura lingüística muy elemental, de acuerdo al léxico de la gente de aquella época. Por lo que cuando recibieron la visita de estos seres que disponían de una tecnología avanzada, increíble, pues incluso a nivel de los tiempos modernos de hoy día, pues automáticamente lo relacionaron con hechos sobrenaturales que convirtieron a aquellos intrépidos visitantes en dioses o ángeles de los cielos. Es por ello que realmente para describir la presencia de una estructura voladora, pues utilizaban frecuentemente términos como torbellino, carro de fuego, nube, rueda llameante o simplemente divinidad. La redención fue un largo proceso, de verdad que fue un largo proceso planificado por los viajeros estelares que por otra parte duró miles de años para preparar la venida de Jesús, un ser de las estrellas, con una genética avanzada que requería de una purificación determinada desde muchas generaciones antes de su llegada. Este gran plan, desarrollado hace miles de años por seres del espacio exterior, constituye hoy en día la religión de millones de personas en todo el planeta.
cuando los viajeros estelares asumieron, hace ahora unos 4000 años, la tarea ingente de preparar la llegada de un portador de su mensaje, pues empezaron por buscar una zona y un pueblo adecuados para la tarea que les esperaba y se decidieron por una nueva raza autóctona que habitaba entonces entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona era en aquel momento el foco cultural más importante del mundo. Y en vista de que los pueblos estaban ya influenciados por diferentes creencias y religiones, fue preciso crear una nueva nación sometida a la personalidad celestial que en aquel momento regía los designios de la esfera. Yahvé. Pero de eso les voy a explicar en base a lo que mencionan las Escrituras en sus diferentes capítulos. Y comenzaré diciendo o reflexionando sobre si Yahvé iba en una nave espacial o no. Y para eso nos vamos al Éxodo 13, 21-22, que dice así: E iba Yahvé al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Fíjense, aún hoy las estructuras o naves voladoras que se materializan en esta dimensión usan como camuflaje un humo o gas y dan la impresión de ser verdaderas nubes. Al referirse a este pasaje en el que Yahvé iba en una columna, se puede pensar en una gran estructura tipo nave nodriza, que típicamente tienen la forma pues de columna o de cigarro o de puro. Resulta pues evidente que Yahvé se desplazaba a voluntad en un vehículo aéreo, que por las noches iluminaba a los judíos con las potentes luces que emitía y por el día en el cielo azul del desierto se escondía dentro de una nube para evitar atemorizar a un pueblo que era rudo y desorientado. Pero de eso les seguiré hablando a continuación después de este breve mensaje. Espérenme que enseguida regreso. Fíjense lo que dice el Éxodo 14, 19, 20. Se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel y se puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas por una parte y por la otra iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse aquellos a estos en toda la noche. Este párrafo describe cómo en cierto momento del Éxodo se percibían dos naves guiando al pueblo de Israel, la permanente nave nodriza en forma de cigarro o columna y otra más pequeña, probablemente en forma de disco. Ambas naves se desplazaban de adelante hacia la retaguardia de la gran masa de judíos. Con este movimiento la gran nave se colocó en medio de ambos bandos, egipcios e israelíes, teniendo solamente encendidas las luces que estaban del lado de los israelíes y en el lado opuesto, el de los egipcios, aquel estaba en total oscuridad, sumido en la oscuridad. De este modo, los viajeros estelares impidieron el avance del ejército egipcio durante toda una noche. Pero fíjense además lo que dice el Éxodo 24, 15, 18. Subió Moisés al monte, y la nube cubrió todo el monte,
la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Yahvé a Moisés de entre medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En este párrafo se puede interpretar fácilmente cómo la nave espacial en la cual viajaba Yahvé desciende sobre el monte Sinaí con una intensa luminosidad. Moisés es invitado a subir a la nave, en la cual fue transportado a una parte más alta del monte y permanece allí 40 días y 40 noches. Hoy día, de acuerdo a lo que sabemos, Moisés sería considerado un contactado del 4º tipo, ya que ingresa a la nave. Fíjense de qué manera narraban los textos sagrados este tipo de episodios. En otro orden de cosas, seguramente muchos se han preguntado si en aquel tiempo hubo relaciones sexuales entre los viajeros estelares y las mujeres terrestres. Pues sí, las hubo. Si no, fíjense en este capítulo del Génesis 6, 1, 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que más les agradaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre a causa de su delito. No es más que carne, y serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son, en realidad, los famosos héroes de la antigüedad. Y aquí, desde luego, se ve claramente cómo en el pasado algunas mujeres fueron contactadas a nivel íntimo, y cómo de estas uniones surgieron los grandes gigantes llamados Nefilim. Cabe anotar que seguramente ustedes lo sabrán ya, se han descubierto esqueletos humanos de 2,5 metros y hasta de 4 metros de altura, cuya madre era terrestre y cuyo padre extraterrestre. Los seres del espacio, tal y como aparecen también en la Biblia, siguieron fusionando genes estelares con genes terrestres, aún después de la creación del hombre sobre esta esfera. Y podría hablarles de muchos otros episodios, pero me voy a ir ahora a otro nivel distinto, y que tiene que ver con la tecnología que utilizaban aquellos viajeros estelares que llegaron aquí en algún tiempo. Se utilizó un arma nuclear contra Sodoma y Gomorra. ¿Qué se sabe de ello? Pues sí, se utilizó un arma nuclear. Fíjense lo que dice el Génesis 19 en sus subsecciones 24, 28. Dice así: entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego que venía de Yahvé desde el cielo, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y hasta las plantas del suelo. Mas la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal.
Entonces se levantó Abraham muy de mañana y se fue al lugar donde había estado de pie delante de Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura y vio que de aquella tierra subía humo, como el humo de un horno. Fíjense, el pasaje bíblico menciona azufre y fuego, que son en realidad las palabras más simples con las que aquella gente de la antigüedad pues podía describir el uso de un arma nuclear. Un arma que fue utilizada desde la nave de Yahvé, desde el cielo, sobre ambas ciudades. Y además, ¿qué otra cosa podría causar la muerte tan repentina de personas y hasta de plantas? Lo que le sucedió a la esposa de Lot es perfectamente explicable hoy en día como un efecto de la radiación, ya que ella era la que huía en último lugar. Al llegar Abraham a la zona impactada al día siguiente, pues lo que se encuentra es una gran humareda. ¿Se dan cuenta? ¿Acaso no es este el efecto de una explosión nuclear? Hubo otros casos, pero me referiré exclusivamente hoy a los casos que aparecen en la Biblia, algunos de ellos. En sucesivos programas hablaremos de más. Pero ahora fíjense, quiero hablarles sobre la telepatía y sobre la posibilidad de que Yahvé utilizase la telepatía. Fíjense bien, vamos al libro 1 de los Reyes, 3, 6, 7, y que dice así: Yahvé llamó otra vez: Samuel. Se levantó Samuel, fue donde Elí y dijo: aquí me tienes, pues me has llamado. Mas él respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún a Yahvé y todavía no le había sido revelada palabra alguna de Yahvé. En este texto se interpreta que Samuel escuchó la voz de alguien que lo llamaba y sin ver a nadie más a su alrededor que a su padre, lógicamente creyó que era él el que le llamaba. Pero no había sido así. Se había dado una forma de contacto por telepatía entre Yahvé y Samuel, es decir, entre el contactador y el contactado. ¿Qué les parece? ¿Y qué decir del profeta Elías? ¿Creen ustedes que fue trasladado a algún lugar en el espacio por una estructura voladora? Fíjense bien y opinen. Libro 4 de los Reyes, 2, 11, 12. Mientras seguían andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego se pararon al uno del otro, y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y no lo vio más. Lo de carro de fuego y caballos de fuego no encaja bien, pero en realidad, ¿de qué otra forma podría describir a un vehículo volador de alta tecnología una de aquellas personas ignorantes en aquella época? Realmente solo podía ser, comparándolo con lo único que conocía como referencia de medios de transporte, una carreta tirada por caballos. Como seguramente saben, actualmente se han visto estructuras voladoras que poseen verdaderamente una especie de tren de aterrizaje consistente en unos apéndices que se apoyan en el suelo cuando se posan en tierra. Se puede entender que esta complicada estructura pudo ser perfectamente relacionada de forma equivocada con las extremidades de un caballo. Se trata, por tanto, de un encuentro en el que Elías es de alguna forma secuestrado, entre comillas, y llevado en la nave por Yahvé. ¿Qué les parece? Pero permítanme ahora narrarles el encuentro
del profeta Daniel con un viajero de las estrellas. Y para ello nos vamos a la lectura del libro de Daniel 10, 4, 6, que dice así: el día 24 del primer mes, estando yo a la orilla del gran río, el Tigris, alcé mis ojos y miré, y vi a un varón vestido de lino blanco y ceñidos los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisolito, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies tenían brillo especial, como si fuese de bronce bruñido, y el rumor de sus palabras era parecido al estruendo de un gran gentío. ¿No parece una descripción perfecta de la aparición de un ser humanoide ante los ojos de Daniel? ¿No les parece que coincide con las actuales descripciones dadas por personas y contactados que han visto seres del espacio de apariencia humana y que llevan trajes brillantes? Aparte de la apariencia de este ser, Daniel nos da otro dato muy importante respecto a la voz que emitía y que coincide de pleno con lo que muchas personas de las que han escuchado hablar estos viajeros estelares han señalado puntualmente cuando describen un timbre de voz que no es como el de los seres humanos, sino más bien como una voz con matices metálicos, una voz diferente que resuena en la mente. Pero tengo todavía que contarles lo que le pasó al profeta Ezequiel. No obstante, permítanme un minuto que voy a tomar un vaso de zumo de fruta y enseguida regreso con ustedes. Por favor, espérenme, no se vayan, quédense ahí. Y del profeta Ezequiel, ¿qué les puedo decir? ¿Creen ustedes que sería testigo del aterrizaje de una nave espacial? Vamos a ver lo que dice el texto sagrado en Ezequiel 1, 15, 27. Fíjense. Y sucedió que el año 30, el día 5 del cuarto mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Cobar, se abrieron los cielos y tuve visiones de parte de Dios. En el día 5 del mes, en el año 5 de la deportación del rey Jeconías, llegó la palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo de Buzí, en la tierra de los caldeos, junto al río Cobar. Y fue allí sobre él la mano de Yahvé. Miré y vi cómo venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ella había un gran resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. En el medio había la figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era este. Tenían semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 aspectos, y cada uno 4 alas. Sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta del toro, y brillaban como bronce bruñido. Por debajo de las alas, a los 4 lados, salían brazos de hombres. Todos los 4 tenían el mismo semblante y las mismas alas, que se tocaban las del uno con las del otro. Al moverse no se volvían para atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era este, de hombre por delante. Tenían también cada uno de los 4 de león a la derecha, de toro a la izquierda, los 4, y de águila atrás.
Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada cual tenía 2 alas que se juntaban con las del otro y 2 de cada uno cubrían su cuerpo. Todos marchaban de frente, a donde los llevaba el Espíritu, ahí andaban, sin volverse para atrás. Había entre los vivientes fuego como de brasas encendidas, como antorchas que discurrían por entre ellos. Del fuego salían rayos también. Los vivientes iban y venían como el relámpago, y mirando a los vivientes descubrí junto a cada uno de ellos una rueda que tocaba la tierra. Las ruedas parecían de turquesa, eran todas iguales, y cada una dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda. Cuando avanzaban, marchaban hacia los 4 lados y no se volvían al caminar. Sus llantas eran muy altas y causaban espanto, pues las llantas estaban todo en derredor llenas de ojos. Al ir los vivientes, giraban junto a ellos las ruedas, y cuando se alzaban de la tierra los vivientes, se alzaban también las ruedas. Hacia donde los llevaba el Espíritu a marchar, marchaban, y las ruedas se alzaban a la vez con ellos, porque tenían las ruedas espíritu de vida. Cuando iban ellos, iban las ruedas. Cuando ellos se paraban ellas. Y cuando se alzaban de la tierra, se alzaban, porque había en las ruedas espíritu de vida. Sobre la cabeza de los vivientes había una semejanza de firmamento, como de cristal deslumbrante que se extendía por encima de sus cabezas. Y por debajo del firmamento estaban extendidas sus alas, una frente a la otra. Cada uno tenía 2 por un lado y por el otro, las cuales le cubrían el cuerpo. Oía el ruido de las alas como ruido de río caudaloso, como voz del Todopoderoso cuando marchaban, como estruendo de campamento. Cuando se detenían, plegaban las alas. Y una voz salía del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Al pararse ellos, plegaron sus alas. Sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas había una piedra de apariencia de zafiro a modo de trono, y sobre la semblanza del trono, en lo alto, una figura semejante a un hombre que se erguía sobre él. Y de lo que él aparecía de cintura para arriba era como el fulgor de un metal resplandeciente, y de cintura abajo como el resplandor del fuego, y todo alrededor suyo resplandecía. El resplandor que lo rodeaba todo en torno era como el arco que aparece en las nubes en día de lluvia. Esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Yahvé. A tal vista caí rostro a tierra, pero oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué les parece? En el versículo 1, pues es muy posible que en dicho momento el profeta se hallase solo junto al río Cobar. Cuando Ezequiel refiere que los cielos se abrieron, no se refiere en realidad a que se separaran materialmente. Aquí hay que entender que lo que se abre es en realidad la fe de Ezequiel, al ver que del cielo surgía una manifestación sobrenatural para él. En el versículo 3, al decir, cuando dice que fue sobre él la mano de Yahvé, seguramente se estaba refiriendo a una fuerte impresión, a una conmoción interna violenta de Ezequiel, a la vista de aquel prodigio increíble. En el versículo 4, resulta extraordinaria la descripción que hace el profeta Ezequiel de una nave girando sobre sí misma, mencionando claramente que se revolvía dentro de sí misma. Y además, da detalles del intenso resplandor que emitía el artefacto, así como también hace mención del material del que estaba hecha la nave. La forma en que describe un metal brillante que lograba verse en medio del gran resplandor.
En el versículo 5, Ezequiel, como cualquier ciudadano de su época, no había tenido en su vida ocasión de ver un aparato automatizado, por lo cual hay que imaginarlo viendo un aparato del que sin mediar intervención humana alguna surgen de repente 4 artefactos: tren de aterrizaje, etc. Cuando estos se despliegan, el profeta cree ver inevitablemente a seres animados, seres vivos que se mueven por sí solos. Y al adoptar estos la forma vertical, que es la que se asume en el caso del hombre, pues los compara con animales de forma vagamente humana. Por otra parte, conviene recordar que Ezequiel conoce únicamente la tracción animal para cualquier tipo rudimentario de vehículo, no conoce otra cosa. Al interpretar la visión que tuvo del vehículo de Yahvé como carro de Yahvé, el tren de aterrizaje se convierte automáticamente para él en los animales que tiran del carro. En el versículo 7 se dice literalmente que sus pies eran rectos, lo cual viene a confirmar que las patas eran de tipo telescópico, terminando en la parte inferior en forma de tubo. Compárenlas con las patas del tren de aterrizaje del módulo lunar de las cápsulas Apolo. También se nos dice que la planta del pie era como la del pie de un toro. ¿Y verdaderamente no son acaso estos elementos auténticamente mecánicos? En el versículo 9 se dice que los animales no se volvían cuando caminaban, lo cual es lógico si consideramos que eran piezas integrantes de un todo que se movía. Y se movía lógicamente por unidad grupal, por unidad global y no por piezas individuales. En el versículo 11 se describe la forma aerodinámica de la nave y la estructura del fuselaje en la parte más ancha. También en el 13, en el versículo 13, se habla de algo semejante a brasas encendidas como antorchas que discurrían entre los vivientes, es decir, la parte inferior de la nave. Aquí se pueden interpretar luces en continuo movimiento, o bien incluso cabe pensar en la tobera del motor de descenso y frenado. En el versículo 16, Ezequiel encuentra una expresión que resulta insólitamente exacta al describir el aspecto como de rueda que está dentro de otra rueda. Los cambios de rotación y dirección se efectúan en las 4 ruedas simultáneamente y debieron producir la impresión de que estaba obedeciendo órdenes. Y es por ello que de forma muy natural Ezequiel confunda, por decirlo así, causa y efecto. Ve seres vivientes que se mueven y a su lado la rueda siguiendo simplemente su movimiento. Esta manera de funcionar corresponde a las ruedas que él conoce, y el que la propia rueda pudiese proporcionar el impulso para el movimiento era en su época totalmente desconocido. En los versículos 18 y 19, Ezequiel se refiere a las ruedas también. Y sabemos que cada llanta gira sobre sí misma, mientras que la rueda lo hace como un todo. Un tipo de diseño de rueda es la inclusión de discos motrices para el giro particular de las llantas. Los ojos en estas hacen aún más patente el movimiento rotatorio y resaltan la autonomía mutua de los movimientos. Además, la sincronización de los diversos movimientos rotatorios pues puede resultar desconcertante y desde luego es absolutamente impenetrable para quienes ignoran la técnica, y produce la impresión paradójica de que una rueda se compone de más de una. En el versículo 20, Ezequiel nos dice que el mismo espíritu, o sea, la misma inteligencia que hacía despegar el tren de aterrizaje, movía también las ruedas, lo cual es lógico si pensamos en una tripulación que manejaba el aparato.
En el versículo 22 nos encontramos con la descripción más importante de todo el conjunto. La caja propiamente de la nave. Lo describe como un gran cuerpo esférico o semiesférico asentado sobre las alas extendidas y posado en tierra por medio de 4 patas. ¿Qué les parece? En el versículo 24, en cuanto al ruido que se oye cuando las alas se ponen en movimiento, corresponde al zumbido que produce la maquinaria existente en la nave cuando ésta se pone en movimiento, y es normal que deje de producir ruido y cese de moverse en el mismo instante en que el aparato se detiene. En el 25-26, pues seguramente se trata de la escotilla superior de la nave, donde van los tripulantes en una estancia iluminada desde la parte inferior por el resplandor que sale del interior de la cabina. En el 27, Ezequiel encuentra una situación comprometida al no saber cómo conjugar y explicar al mundo la figura de un ser tan humano en medio de lo que debería ser una manifestación extremadamente sobrenatural. Y en el último de los versículos se puede comprobar que la voz de Yahvé queda reducida a la voz de uno que habla, es decir, la voz de un tripulante de la nave. Pero no se mueva, que después les voy a hablar de Jonás y la ballena. Espérenme un momento, por favor, que enseguida regreso. ¿Y qué decir de Jonás y la ballena? Vamos a leer a Jonás 2:1. Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Como ya se podrán imaginar, este pez no sería otra cosa que una colosal estructura situada en el fondo del mar, lo que también es llamado por algunos investigadores hoy día como OSNI, es decir, objeto submarino no identificado. Actualmente hay muchos testimonios de personas que aseguran ver salir y entrar del mar objetos no identificados e incluso de bases submarinas de estas naves en el seno de los mares. Fíjense ahora, voy a hablarles de otro caso que me viene a la mente en este momento, y es el contacto que José, padre terrenal de Jesús, tiene con los viajeros estelares a través de sus sueños. Y para eso vamos a irnos a Mateo 1, 20, 21. Fíjese lo que dice. Mas mientras andaba con ese pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una de las formas de contacto con seres que provienen del espacio exterior es precisamente a través de los sueños. En este pasaje bíblico, José tiene contacto por ese medio con un ángel que le comunica algo que iba a ocurrir en el futuro. Y desde luego, ya se pueden imaginar que solo alguien que conoce lo que estaba planificado o que realiza viajes en el tiempo
sabe de verdad lo que habría de ocurrir. Ángeles, viajeros estelares. ¿Saben ustedes qué fue lo que guió a los 3 reyes magos hasta Belén? Vamos a leer de nuevo a Mateo 2, 1, 2, 2, 10, que dice así: Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarla. Más adelante, con estas palabras del rey, se pusieron en marcha y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Pero se trataba de verdad de una estrella inteligente que había guiado a los Reyes Magos. Una estrella no realiza ese tipo de movimientos. ¿De veras piensan ustedes que una estrella va a aparecer delante de unas personas que deciden emprender un viaje? ¿Acaso creen posible que una estrella sepa cuándo van a proseguir su camino unas determinadas personas? ¿Consideran que una estrella pudo haberse acercado tanto a la Tierra para servir de guía a unas personas sin haber originado ningún tipo de caos en el universo ni en el sistema local, e incluso estacionarse en un punto determinado, tal y como se dice que hizo la supuesta estrella, que se estacionó sobre el lugar donde se encontraba el niño Jesús? Lo que guió realmente a los magos no fue una estrella, fue una burbuja voladora, dependiente de la estación que ya conocen ustedes, Chassish. De esas burbujas que sí pueden desplazarse libremente dentro de la atmósfera, brillantes como estrellas, eso sí, y pueden detenerse donde quieran. Esas estrellas siguen viniendo, siguen sirviendo de guía, siguen moviéndose, siguen apareciendo. Otro caso sonado es el de San Juan. ¿Realmente tuvo San Juan un contacto personal con viajeros estelares? Decidan ustedes, fíjense, vámonos al Apocalipsis 1, 10, 11, que dice así: Me hallé en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: Lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Nuevamente se repite la extraña voz que no tiene un timbre humano y de la cual dice Juan: era una voz como una trompeta. Y esta descripción guarda relación con los extraños timbres de voz que escuchan muchas personas hoy en día cuando tienen contacto con los viajeros estelares, y que describen como una voz en cierto modo metalizada, o que a veces suena como si estuviese emitida a través de pequeños altavoces. Este ser que se le presenta a Juan le dice que transcriba las imágenes que va a ver. Así que Juan no recibiría otra cosa que imágenes telepáticas de parte de este viajero estelar, que por otra parte deberían servir de prevención o de guía para la humanidad del futuro. Lo mismo le ocurriría siglos después a Nostradamus,
quien tuvo visiones sobre el futuro y sintió la necesidad de escribirlas. Como ven, esta es una breve muestra de los muchos casos de encuentros con estructuras voladoras y con seres de otros mundos que están puntualmente descritos en la Biblia y de los cuales les traeré cumplida cuenta en programas sucesivos. Esto ha sido traído por seres desde la antigüedad hasta nuestros días. Su buena voluntad hacia el cambio positivo de la esfera y la toma de conciencia no debe ser rechazado solamente porque sean viajeros estelares. Al fin y al cabo son seres espirituales, tecnológicamente muy superiores. Y de veras aún hay mucho que escuchar y aprender de ellos. Pero no crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.